Efesios capítulo 4. Y necesito que se mantenga en el libro de Efesios, que vaya, le dé para adelante, le dé para atrás, le dé para atrás, le dé para adelante. ¿Están ahí? Versículo 1. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Ustedes se dieron cuenta que en la Biblia hay mucha expresión como vocación, profesión? Y coincidencialmente se le llama así a la carrera profesión, la vocación. Es porque cuando los reformadores protestantes se refieren al rol de la vida diaria, usaban las mismas expresiones que los apóstoles porque ellos no tenían separación entre estar en este momento aquí y en todo el resto de la vida. Sí hubo una separación histórica, por eso que la gente dice, yo tengo un trabajo en lo secular, pero eso no existe en la Biblia. Eso existe en un momento histórico, se separa, se quiere separar el gobierno de la iglesia, el Estado, ¿verdad? Se quieren separar, cada quien quiere coger su camino. Y entonces ahí comienza a surgir un manual de cómo conducirse allí y un manual de cómo conducirse aquí. Pero en la Biblia no hay esa separación. Amén. Entonces aquí volviendo al texto, que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Y es bueno que usted subraye esa palabra llamado, porque Pablo en este versículo está haciendo un resumen de los primeros 3 capítulos de la carta a los Efesios. Que andéis como es digno de la vocación con que tú fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos, diligente, solícito de solicitud, de un deseo vehemente, ardiente, como sinónimo de la codicia, de un deseo por algo, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué constituye esta unidad? Porque la unidad no es llevarnos bien uno con otro, por si acaso. Eso lo incluye. Pero aquí está hablando de una unidad trascendental, que de hecho tenemos que ponernos de acuerdo porque ya Dios nos hizo uno en Cristo. Por eso hay que ponerse de acuerdo, para que seamos coherentes en la tierra con lo que se ha establecido en el cielo. Amén. Que de hecho usted se pone a no estar de acuerdo con el que está a su lado en lo esencial. Usted lo que está haciendo resistencia a lo que Dios estableció, porque fue Dios que lo estableció. Entonces, en esto consiste esta unidad que hay que guardar: un cuerpo y un espíritu. O hay 2 Espíritus Santos en la iglesia. Es un solo, un espíritu. Como fuisteis también llamados, otra vez la palabra llamado, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Fíjate que en el siguiente texto es que Pablo profundiza más y ahonda más cuando habla del Padre. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Por eso, yo como expositor de la palabra de Dios no soy más que tú, porque tenemos un mismo Padre que está por encima de todos, que obra en todos. Por eso el rol del pastor dentro de la iglesia no es es una función como el rol de un árbitro en medio de un juego. Él tiene la regla, él sabe la regla, aplica la regla, punto. Que todos debemos acordar que esas son las reglas.
Y al igual como en el fútbol, hay un árbitro que está que ¿tú sabes que nadie conoce a los árbitros? En este país uno no conoce a los jueces. La mayoría no lo conoce. Pero ellos están aplicando la ley. Uno espera, ¿verdad? El asunto es que para eso es que está. Para aplicar las reglas. Como un árbitro. Ese es el rol. Pero lo que ha pasado a lo largo de los años es que el poder dentro de una iglesia está centralizado hacia la figura del pastor y todo es el pastor. Todo. Entonces, por eso no es la voluntad de Dios. De hecho, todo lo que Pablo plantea aquí contradice esa posición, porque mira lo que dice el versículo 7, pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia. ¿A quién? ¿A quién? Qué lío, ¿eh? ¿A quiénes fue que se le dio la gracia? A cada uno. Y de hecho, mira cómo empieza con el pero, porque a pesar de que tenemos eso arriba en común, en este tema no vamos a actuar en unidad, sino en diversidad. Por eso dice pero. Y si ustedes leen 1 Corintios 12, Romanos capítulo 12, Pablo cuando habla de la unidad de la iglesia, pero luego empieza a repartir el ojo, la cara, la nariz. ¿Por qué? Porque tenemos una unidad. Somos uno. Pero a la hora de ejecutar el rol de cada uno de nosotros, entonces no somos uno. Diferentes funciones, pero no somos uno. Somos uno, pero no somos uno. Somos uno, pero no hacemos lo mismo. Por eso Pablo siempre pone ese pero. Entonces, la iglesia puede aferrarse a lo que nos diferencia o aferrarse a lo que nos une. Pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo, ¿qué? Sierva, lea ese versículo ahí. Por lo cual, subiendo a lo alto, tomó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Quién tiene otra versión? ¿Quién? Dele, sierva. Cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. ¿Está entendiendo? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que está diciendo ahí el apóstol Pablo? Citando el Salmo ayer. Aquí se presenta el Mesías, el Cristo triunfante, que llega a un lugar, lo conquista y toma a todo el pueblo conquistado, lo toma de esclavo, prisionero, lo toma cautivo a todos. Entonces, cuando él amarra, llevó cautivo la cautividad, ¿verdad? Llevó cautivo a un grupo de esclavos y luego dice, ¿qué hacían los reyes cuando conquistaban una ciudad? Llevaban los esclavos, entonces después repartían el botín. Pues David conquistaba ciudades y después repartía el botín. ¿Sabe lo que está diciendo el Señor Pablo aquí? Que el Señor cuando ascendió, subiendo a lo alto, cuando ascendió, llevó consigo un grupo de esclavos que luego los dio y dio dones. ¿Sabe quiénes son esos esclavos? No, lo que menciona a continuación. ¿Qué dice el versículo 11? Y él mismo, estos son los esclavos, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, con el propósito o a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Fíjate que una cosa es que nosotros hagamos un rol para ayudar, para perfeccionar, para terminar una labor que ¿quién la inició? Padre. Amén. Por eso cuando una iglesia, lo que es un club, un conjunto de individuos que le gusta el coro y la chercha que se hace en la iglesia, va a llegar un momento que todas las herramientas de Dios van a fracasar. Porque no son hijos. Y al no ser hijos, el consejo de Dios no funciona. Porque el consejo de Dios solo le funciona a los hijos de Dios.
Y solo los hijos de Dios anhelan el consejo de Dios. Solo ellos. Porque fuiste, como dice la palabra, tú fuiste engendrado por la palabra, ¿verdad? Por la palabra suya. Y por lo tanto tienes que desear como niño la leche espiritual no adulterada para que por ella crezca y para salvación. Pero los que están ejercitados ya no necesitan leche, necesitan alimento sólido, pero es la palabra. Sea leche, sea alimento sólido, es la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios no vuelve vacía. Yo tengo tantos años predicando y no ha pasado nada. No. La palabra de Dios nunca vuelve vacía. Eso quiere decir que los salvos serán salvos. Y eso quiere decir que los no salvos no van a ser salvos y la palabra los va a endurecer como la palabra endureció al faraón. La palabra de Dios es exitosa siempre. ¿Ha fracasado la palabra de Dios? En ninguna manera. Amén, hermano. Por lo tanto, debo esforzarme lo más que puedo con tal de exponerte claramente la palabra de Dios, con tal de que si eres salvo te sigas perfeccionando. Pero si no lo eres, te pierdas con gusto. Amén, hermanos. Te vaya de cabeza para el infierno, pero mira, sin paracaídas. Porque ya que no recibiste el amor de la verdad, Primera Tesalonicenses, Dios envía un espíritu engañoso para que crean en la mentira, para que se pierdan. Eso lo dice ella. Amén, hermanos. Entonces, estos son los esclavos. Y este es el propósito de ellos, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos, porque aquí tú tienes dos opciones. O tú has crecido y estás creciendo, o tú eres un niño. Y esa condición de niño hay que evitarla, dice Pablo, para que ya no seamos niños fluctuantes que divarean. Estaba escuchando yo otro día en la madrugada, Primera Reyes, cuando Saúl está endemoniado. Dice que estaba en la sala y él divariaba. Yo volví esa palabra. Es bíblica, ok. Entonces, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. El problema no es ni los vientos, ni la estratagema, ni el engaño, ni la artimaña, ni el error, sino tu inmadurez. Porque es imposible que no vengan tropiezos. Pero no se puede controlar los engaños y los disparates. Ahora, me estoy moviendo al son. Yo le pregunto, ¿por qué si hoy se está debatiendo allí el matrimonio aquel, qué sé yo qué, por qué nosotros tenemos que terminar discutiendo dentro de la iglesia lo mismo que está pasando allá afuera? Ellos son los que andan buscando el sentido a su vida. Nosotros lo tenemos ya. Ellos no tienen luz, ellos tienen claridad. Y de verdad que se pierdan. Porque hay que ser muy inteligente para entender que por ahí una mujer no sale embarazada. Esos son los sabios de este mundo, los intelectuales de este mundo, ya tú sabes. Complicado, ¿verdad? Que el mundo haga lo que quiera. De hecho, el primero que decidió que el mundo haga lo que quiera fue el Señor. Que lo dejó. ¿O usted cree que usted está en Cristo porque usted es bueno? Porque usted tiene un corazón. Como yo le decía a alguien, la gente cree, hay grupos que creen que el hombre decide su salvación. Lo cual se contradice porque después se pasan 8 horas orando para que la persona se convierta. Y no es el que tiene que decidir si se va a salvar o no. ¿Por qué tengo yo que orar por eso? Entonces yo estoy diciendo que él es el que tiene que decidir, pero al mismo tiempo le estoy diciendo al Señor, orando por él, que se meta en la vida de él, le rompa su voluntad, se la tuerza y haga que él decida lo que él no quiere.
decidir. Ya tú sabes. Si eso no es predestinación calvinista, ultra calvinista, explícame qué es. Y eso es lo que ellos hacen, eso no es lo que enseñan, es lo que hacen. Amén, hermanos. Si el hombre se tiene que salvar por su propia voluntad, entonces a mí no me inviten ni a una campaña, ni a una oración por un impío. Porque es lo que tiene que decidir. Tiene sentido, es una incoherencia total. Pero siguiendo aquí, para que ya no seamos niños fluctuantes, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es, de quien todo el cuerpo, ¿qué dice? De quien todo el cuerpo. Por eso es que la iglesia tiene un problema serio en este mundo, la iglesia verdadera. Y es que el crecimiento, la fortaleza, la identidad, la resistencia de la iglesia depende exclusivamente de su cabeza. La iglesia no tiene salvador en este mundo. La iglesia no tiene afuera quien la defienda. La iglesia no tiene aliados en este mundo, porque su fuerza, su crecimiento, su poder se desprende directamente de su cabeza, que es Cristo. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose. ¿En qué? Mira que dice, mira, Pablo en la segunda parte del texto, Pablo describe la unidad y los lazos que hay entre el cuerpo, ¿verdad? Y los órganos del cuerpo y las coyunturas. De embargo, no pierda de vista en ese paréntesis o en esa aclaración tan grande que es de Cristo que recibe el crecimiento. Y Cristo, moviéndose en su cuerpo, mueve todas las articulaciones de su cuerpo, y cada quien haciendo el rol que le corresponde va sumando. Pero el que está coordinando todo es Cristo. ¿Cómo que llama la enfermedad que a la gente le hace eso? ¿Sí? En Cristo no hay mal de Parkinson. Los brazos no se mueven solos. Los ojos no se le cierran solos, no. Lo que pasa es que en el reino de Dios hay una red que atrae peces buenos y peces malos. Entonces, eso que se están moviendo sin la cabeza es porque no son parte del cuerpo. Amén, hermanos. Entonces, texto clave, Efesios capítulo 4 del 1 al 16. Tremendo, poderoso. Mire a la persona que está a su lado. Y yo le pregunto, ¿usted tiene un nivel de compenetración con esa persona? Tú vas en coche. Porque esos dos muchachos llegaron por la compenetración. El asunto es que el nivel de unidad que se tiene es esa que describe este texto. O este texto nos está diciendo una cosa tan alta que a nosotros nos falta mucho para llegar ahí. Sin embargo, mis hermanos, como en las películas que a veces a uno le gusta, a otras no, vamos a darle capítulo para atrás y volvamos desde atrás, desde el capítulo 1, para que usted vea cómo el apóstol Pablo va tocando ciertos temas que por eso es que él dice en el capítulo 4, guarden la unidad. Ahora, usted tiene que entender esto. La carta de Efesios tiene 6 capítulos, ¿verdad? Y esta carta tiene como intención levantar la posición del gentil frente al judío delante de Dios. Esta carta tiene como propósito levantar al gentil delante del judío en presencia de Dios, en Cristo. Ese es el propósito de esta carta.
Ya usted entiende por qué habla de la unidad allí. Porque es una iglesia mixta, donde hay gentiles y judíos. Y los judíos no tenían problema, salvo en que a los gentiles se les tratara igual. Por eso en Hechos 15 se arma el lío en la iglesia de Jerusalén, porque hay un grupo de Santiago que sale de Jerusalén atacando a los gentiles para que se conviertan en judíos primero y después en cristianos. Es el mismo problema que tenemos en la carta a los Gálatas, cuando Pablo va a Jerusalén y después Pedro baja a Antioquía y Pablo tiene que reprenderlo públicamente por lo que estaba haciendo. Pero es lo mismo que plantea 1 Corintios capítulo 8, 9 y 10. Pero es lo mismo que plantea Romanos capítulo 14 y 15. O sea, las iglesias tenían un problema y era que internamente estaban divididas. Es lo mismo que está pasando en 1 Corintios capítulo 1, 2, 3 y 4, donde Pablo pone el ejemplo de Apolos, de él, de Pedro. ¿Por qué? Porque hacer una iglesia mixta, dentro de la iglesia había un grupo que se identificaba con Pedro porque Pedro era el apóstol, el cristiano, pero que preservaba todo el modelo del Antiguo Testamento, lo cultural. Pablo era el radical que rompió con todo. De hecho, él lo dice en 1 Corintios 9. Él dice, yo soy esclavo al esclavo, libre al libre, judío al judío, griego, griego, gentil. O sea, yo rompí con todos los moldes culturales para poder exponer el evangelio a cualquier persona sin los complejos culturales y sociales. Pero tenemos, acuérdense que estamos en Corinto, Éfeso, o sea, estamos en Corinto, Grecia, que Pablo se propone no saber sabiduría, sino a Cristo y al crucificado. Y de repente llega al escenario un Apolos que era poderoso y elocuente y demostraba públicamente que Jesucristo era el Señor y ridiculizaba a los judíos en público. Imagínense ustedes ahora los fanáticos, porque a los griegos les gustaba la oratoria y como los atenienses decir o escuchar algo nuevo. Esta gente, lo de ellos era la filosofía, el pensamiento, el razonamiento, y dependiendo la zona y la distancia que estuviera de la capital, o eran más radicales con eso o eran más... Usted sabe, Pablo estaba discutiendo con los epicúreos, Pablo estaba discutiendo con los estoicos. O sea, esta gente, imagínate ahora llega, Pablo dice, yo soy tosco en la forma de hablar. O sea, no soy un hombre elocuente. Pero cuando esta gente vieron a Apolos, mira el nombre, Apolos. O sea, el tipo tenía todos los códigos. Apolo, elocuente, en público. Y entre los griegos ese tema, oye, los griegos eran tan psicópatas que los griegos pagaban para que los metieran en los juicios, para oír los discursos de los abogados. Le encantaba ir a ver los discursos políticos. Los discursos, o sea, esa gente vivían para eso. Imagínate tú, a Pedro lo veían en una parte de Corinto, veía a Pedro como alguien que se quedó atrás, tú sabes, como no evolucionó. Veían a Pablo como el que rompió con todo, pero no tenía la elocuencia, el arte de dormir las masas, de mover las masas. ¿Me entiendes? Entonces, ahí está la división. Por eso Pablo está tratando de unificar el pensamiento en la iglesia a los corintios. Volviendo aquí a Efesios, ya le estoy demostrando por las escrituras que el problema era grave. Y el mayor temor de Pablo era que los judíos, fuñendo la paciencia, debilitaran la fe y la posición alcanzada en Cristo por los gentiles. Ese era el problema. Y mira cómo Pablo introduce en el capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Observa que allá en el capítulo 4, de quien más Pablo habla es, mencionándolo, dice, un espíritu, el Espíritu Santo, un cuerpo, ¿verdad? Un Señor Cristo, una fe, un bautismo, pero de quien Pablo más habla es del Padre. Porque usted sabe quién es ese Padre que está aquí. Y el que están mencionando en el capítulo 4 es el Jehová del Antiguo Testamento. Y si esto viene del trono
y esto lo decidió el trono de Dios, ¿quiénes somos nosotros para estar cuestionando al gentil o al judío en Cristo? Por eso Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según quien, el Padre, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos, coge ahí Arminiano, predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Esto lo está generando el Padre. En Cristo. En Cristo Él selecciona y nos hace aceptos en el amado. Tú tienes que aceptar a Cristo. No. Cristo. El Padre tiene que aceptarte a ti en Cristo. No te equivoques. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza que espera el Señor de nosotros. Que traigamos, creamos una religión. No, lo que quiere que tú reconozcas lo que se te ha dado. Que tú agradezcas lo que Él ha hecho. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, porque todos nosotros somos aborrecidos por nuestro pecado, hijos de ira por naturaleza. Sin embargo, Él es el amado. Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, oiga bien, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, porque ciertamente nos llamaron siendo necios e insensatos e idiotas. Pero luego viene una dosis de sabiduría e inteligencia, porque Dios no soporta a los insensatos. Amén, hermanos. Dándonos a conocer el misterio, palabra clave, misterio de su voluntad. ¿Por qué? Porque esto estaba oculto desde la fundación del mundo, que Dios iba a escoger un pueblo de entre los gentiles para salvación. Esto estaba oculto, era su voluntad. Muchas veces nosotros perdemos la idea de voluntad, pero la idea de voluntad es un ardor. Es una pasión, es algo que quiero y lo quiero ahora. Es un fuego. Esa es la voluntad de Dios, un fuego que lo mueve a actuar. Amén. Entonces, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, es decir, porque él lo pensó. Porque a Él le agradó lo que pensó, vio su obra en sí mismo terminada, halló satisfacción, halló beneplácito, que por su poder, por su riqueza, por su solvencia, extendiera vida eterna a aquellos muertos en delitos y pecados, versículo 1 del capítulo 2, darle a estos pobres diablos, conforme a las riquezas en Cristo Jesús, vida eterna, pagándola Él mismo, para que por Él, para Él y por Él sean todas las cosas. Bendito sea su nombre. En Él, versículo 11, en Él, ¿qué dice? Asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio, el diseño, el anhelo de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de qué. Nosotros, aquí está la palabra clave, los que primeramente,
esperábamos en quién. Los que primeramente, ¿quiénes son los que primeramente estaban esperando? Los judíos. Por eso es que le estoy demostrando que Pablo está tratando de agarrar a estos dos pueblos mentalmente, hacerles comprender lo que les fue dado en Cristo para que dejen terrenalmente sus diferencias, porque no hay celestialmente diferencia. Porque hay una voluntad soberana del trono mismo del Padre, de su propia voluntad, de su propio ser, en la que Él ha decidido formar un pueblo de cualquier tribu, lengua y nación y hacerlos uno en Cristo. Por eso dice Pablo, versículo 12, los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, ¿quiénes? Los gentiles. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué dice Pedro en la casa de Cornelio? Oh, nos sorprendimos porque sobre ellos cayó el Espíritu Santo, al igual que a nosotros al principio. ¿Por qué la sorpresa? Bueno, porque a los samaritanos hubo que imponerle las manos. Señor ahí, ¿eh? Ellos querían fuego para los samaritanos. Ahora vayan, llévenle lengua de fuego, vaya, llévenle lengua de fuego. Querían quemar a los samaritanos. Ahora el Señor lo manda a que los quemen, pero con fuego del Espíritu. Y tiene que ponerle el ángel, masajearlo ahí. A ustedes que ni les gusta hablar con los samaritanos, porque no se llevan entre sí, dice la samaritana en Juan capítulo 4. Ahora hay que masajearlo. Por eso yo te digo, no le coja odio a nadie, para que no tengas tú que ir a lavarle los pies y el Señor te humille, lavándole los pies y haciéndole bien, y que tú sientas un gozazazazo y te avergüences después. Amén, hermano. Así que saca esos inquilinos de tu corazón. Que es con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, es la garantía, es el pago inicial. Mire, esto es por fe. Y la fe es la certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Pero esto no quiere decir en las Escrituras que es una fe ciega. Todo lo contrario, la morada del Espíritu Santo en la vida de nosotros, la guianza del Espíritu Santo, el testimonio del Espíritu Santo, no es para que usted llegue al cielo y diga, ay, yo no era salvo. No, en el camino tú vas viendo. En el camino tú vas viendo. Dice, no, yo tengo una fe ciega en Dios. Bueno, revisa el Dios tuyo. Porque el de la Biblia se burla de los dioses de las naciones. Porque él dice, tienen ojo y no ven. Tienen oído y no oyen. Pero no el tuyo, no el de la Biblia, no. El de la Biblia constituyó a Abraham padre de la fe. Y cuando tú le preguntabas a Abraham, ¿por qué tú eres el padre de la fe? Porque le creía al Señor. ¿Y qué tú creíste? Un muchacho. Ajá, ¿y dónde está el muchacho? Míralo ahí. Míralo ahí el muchacho. Por eso dice la Biblia en el libro de Hebreos 11, que muchos de ellos no recibieron la promesa. No se equivoque. Pero recibieron un testimonio de que agradaron a Dios y Dios evidenció eso, aunque no alcanzaron la promesa. Porque ¿quién es en la Biblia el que dice que si alguien dice que el Señor dice algo y no se cumple, que lo maten? ¿Quién es que lo dice? O sea, el primero que no quiere que estén diciendo cosas que él prometió y que no se van a cumplir después, él. Por eso dice, mátenlo el profeta que diga eso. Apedrenlo. Deberíamos comprar un saco de piedra y ponerlo ahí. Para tener la cuarta. No, porque el apedramiento, tú puedes empezar hasta con los ujieres. Porque la Biblia no clasifica. La Biblia no especifica, ¿verdad? Y ahí te gustó ahí, Lo voy a traer el saco. No, y hay piedras que van con odio, con resentimiento. Toda la que tú me has hecho. El asunto es, mis hermanos, que dice que el Espíritu Santo es el pago inicial de que Dios va a terminar lo que empezó. Amén, hermanos. Entonces, cuando Pablo ve todo esto, en el versículo 15, Pablo dice, esta es la razón por la que yo, habiendo escuchado la fe que ustedes tienen en Cristo
y el amor que tienen para con entre ustedes los santos, no ceso de dar gracia, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, otra vez vuelve al Padre, ¿verdad? El Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Alumbren los ojos de vuestro entendimiento para que sepan cuál es la esperanza a la que ustedes han sido llamados. ¿Cuál es la riqueza? ¿Qué es lo que dice ahí? Mire, mi hermano, mi papá se murió y no me dejó un peso. Inclúyeme en el testamento tuyo. ¿Verdad? Ah, no, yo dando el mío. El asunto es, mis hermanos, que precisamente Dios quiere que sus hijos sepan que él no es como estos padres irresponsables que no le van a dejar ahí herencia a los hijos. Esos hijos del diablo que están siguiendo ese pensamiento de ahora, de que no, el que deja algo cuando se muera hizo un mal cálculo. Deja dando disparate. No sea que cuando te llegue una bendición, el Señor te lleve para que te haga el mal cálculo y tenga que dejarle algo obligado. Porque ese pensamiento lo tienen allá afuera, no nosotros. Porque como dice Pablo, es responsabilidad de los padres dejarle tesoro a los hijos. Y si te va a comer todo, porque te va a morir, cuando se acabe la última granito de arroz, muérete, por favor. Sí, muérete. Porque hay gente que tiene una vida desacatada hace muchos años y no se mueren. Al contrario, hasta más jóvenes se ven. Alábalo ahí. El asunto es que Pablo quiere que nosotros sepamos que hay una herencia y hay un poder. Versículo 19. La superinminente grandeza de su poder para con nosotros lo que creemos. ¿Cómo sabemos cuál es el alcance de ese poder? Bueno, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Han visto todo lo que Dios ha decretado soberanamente en el cielo, en su corazón y en intimidad con el Hijo y en intimidad con el Espíritu Santo? Porque si no lo notaron, en el capítulo 1 en el versículo 3 habla del Padre, en el mismo versículo 3 habla de Cristo y en el versículo 13 habla del Espíritu Santo. Ahí está la Trinidad actuando. Desde antes de la fundación del mundo. ¿Ok? ¿Cómo estábamos nosotros? Versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Por eso es por gracia, dice el versículo 5. El versículo 5, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. O sea, no se encontró nada en ustedes que moviera al Señor a hacer esto que hizo, salvo mandarlo al infierno para siempre. Eso es lo que encontró Él. Pero Él pasó por alto nuestros pecados, los colocó en Cristo, derramó su ira sobre Él y entonces actuó de la forma que actuó por gracia en Cristo. Amén. Entonces, fíjate que nosotros desde que leemos el versículo 10 de Efesios capítulo 2 nos detenemos ahí. Pero lo que estoy tratando de demostrarles es que el propósito de Pablo con esta carta es levantar al gentil frente al judío delante de la presencia de Dios en Cristo. ¿Por qué? Porque el temor de Pablo era que el judío, creyéndose superior, terminara arrastrando al gentil fuera de Cristo y doblegándolo como un prosélito o como un temeroso de Dios, que era la clasificación que tenían antes de que llegue Cristo del gentil que se acercaba a la sinagoga. Por eso que dice que Cornelio era temeroso. Por eso pregunta el eunuco, ¿puedo bautizarme? Porque no se dejaba entrar un eunuco a la presencia de Dios. No podía ser parte de la congregación una gente con los... ¿Me entiende?
Entonces están preguntando porque antes había demasiadas barreras. Entonces nosotros cuando leemos el capítulo 2 de Efesios, versículo 8, 9 y 10, nos detenemos ahí. Sin embargo, mire lo que dice el versículo 11. Por tanto, acordaos que en otro tiempo, vosotros, ¿quiénes? Ve que Pablo va llevando desde el versículo 12, los que esperábamos en Cristo, versículo 13, en él también vosotros. Pablo está hablando de los gentiles y los judíos. Amén. Recuérdense, los gentiles en cuanto a la carne eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais como. Lea, hermanos, lea. Sin Cristo, alejados de la ciudadanía de quién. Ajenos, sin esperanza. ¿Viste? Pero ahora, en Cristo, vosotros que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Entendió? Porque él, ¿qué? Porque había un conflicto entre el gentil y el judío y el gentil, pero Cristo nos pacificó con Dios y entre nosotros al darnos la misma posición. A ellos porque se lo prometió a los padres, a los pactos, a la promesa, y a nosotros por gracia. Por eso Pablo dice en Efesios, en Romanos, que unos son salvos por fe y otros por medio de la fe. En el mismo texto lo dice. Uno por fe y otros por medio de la fe. ¿Por qué? Porque hay un grupo de individuos que van a ser salvos, ¿verdad? Y las señales y la evidencia, conforme a las escrituras, que Cristo va a hacer, es cumpliendo eso. Y esos son los judíos. Cristo tenía que venir a demostrar que Él era el hombre. Amén, hermanos. Pero nosotros, sin Dios, sin esperanza, muertos en delitos y pecados, somos salvos única y exclusivamente por gracia. Mientras que ellos, él tenía que hacer unas señales. Porque ellos estaban esperando a alguien. Nosotros andábamos sin Dios, sin esperanza, sin Cristo en el mundo. Estábamos perdidos, descarriados, desacatados. Entonces, lo que le quilla al judío es que nosotros estuvimos como los obreros desde la mañana. Trabajando. No hubo un acuerdo entre ellos dos. Sí, porque hubo un pacto en el Sinaí. Donde Dios le dijo, obren así, le voy a pagar así. Pero llegaron unos locos a las 6 de la tarde y le dieron lo mismo. ¿Y qué usted cree que el Señor está diciendo con todas esas parábolas que apuntan que los últimos serán los primeros? Está preparando, está inyectando a los judíos para que sepan que hay un grupo de hombres que van a entrar y que van a ser mayoría y que no son de ellos. Que de hecho cuando Cristo limpia el templo, Cristo no limpió el templo completo de Salomón. Por eso dice el texto, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. ¿Qué limpió Cristo? El pedazo que le tocaba a las naciones, a los gentiles. Cristo tiene que limpiar, por decirlo de esa manera, el otro lado del templo que tiene que ver con los judíos. Pero lo que Cristo limpió, porque los primeros hizo un espacio, porque en la casa de mi padre hay muchas moradas. Y si no hubiera, yo cojo el chucho, limpio y saco a todo el mundo, porque ese espacio es para los gentiles. Eso fue lo que Cristo limpió ahí. Porque Cristo estaba haciendo el lugar para los gentiles. Porque los últimos, que fuimos nosotros, vamos a entrar de primero. Entonces, lo que está aquí pasando es que al haber un conflicto, bueno, aquí lo mismo lo dice, míralo ahí, versículo 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Por qué? En el templo de Jerusalén había una pared. Aquí van los hombres judíos y aquí van, y para allá, esa esquinita, para allá van los gentiles. En esa esquinita allá, oye esta locura, para que tú veas el desprecio que tenía el judío por el gentil. Oye el desprecio tan grande. Cuando el Señor dice, vayan a la guerra, lleven una estaca, porque yo no quiero ver pupú, porque yo ando entre ustedes. En el templo donde moraba el nombre del Señor, se lo llenaron de animales. ¿Y qué hacen los animales? ¿O qué usted cree? Que ellos lo ponían en ayuno 8 días antes.
Pero ¿por qué usted cree que a ellos no les preocupaba eso? La gente está enfocado como en el negocio, en el templo. ¿Sabe qué es lo que pasa? El problema de que negocio en el templo. Usted no sabe que históricamente el templo de Jerusalén era el banco central y los tesoros en el templo. Y que era el banco central. Ahí era que la gente guardaba muchas cosas de valor. Porque los sacerdotes no se los robaban. Es real. Así como el banco central que está allí, así era el templo. Por eso era que tú ves cuando venía un rey a invadir, ellos iban y buscaban el oro, las cosas que estaban guardadas allá. Porque era el lugar de tesoro, el lugar más seguro que había. Ahí estaba Dios. Ahí estaba el Señor. El asunto es, mis hermanos, ¿por dónde era que iba? Los animales. Entonces ahí están todas esas ovejas, todas esas cosas allá, en esa esquina. ¿Y tú sabes por qué a ellos no les preocupaba que esa contaminación no estuviera ahí? Porque para ellos el gentil estaba más sucio. Porque por lo menos esta oveja la puedo sacrificar y dedicársela al Señor, pero el gentil. O sea, el gentil contaminaba más que esos animales. Porque esos animales se ofrecían a Dios. Y tú no podías agarrar un gentil y sacrificarlo. Por eso a ellos no les importaba que eso estuviera sucio ahí. Que estuviera lleno de animales. De hecho, y por eso que a los cambistas, a los que cambiaban el dólar, el euro, el Señor lo sacó porque es que eso todo estaba organizado para recibir las naciones. Entonces, como no recibían monedas de esta satánica, diabólica, de afuera, tienen que cambiarla a la moneda santa local. ¿Parece algo a hoy? Ok. El asunto es que esa pared se separaba a los hombres judíos de los gentiles. Por eso a Pablo casi lo matan en el templo. Porque ellos vieron que Pablo andaba con un gentil y los judíos dijeron que él metió en el lado de los judíos santos y apartados. Metió a este gentil con el que él andaba. Era mentira, pero ellos dijeron eso. Ya tú supiste que lo iban a despedazar. Ya tú sabes, me imagino yo un judío parado mirando la pared a ver quién se pasa de un lado para otro. Tú supiste, ¿verdad? Y el que pisaba para acá, ahí mismo se quedó. Porque ellos no andaban en eso. Es que esta gente son sucios, esta gente están contaminados, esta gente están apartados de Dios. Dios los aborrece. No queremos que se acerquen a nosotros. Ahora viene Cristo. Limpia el pedazo de los gentiles. Les advierte a los judíos que los primeros van a ser de último y los últimos serán primeros. Y luego, para rematar, viene el apóstol Pablo aquí en Efesios capítulo 2 y le dice lo siguiente: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, a los gentiles, y a los que estaban cerca, a los judíos. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya, los judíos no. Ellos nunca tuvieron problema con eso. Pero sí los gentiles. Así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos, ni adventistas, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ellos no tenían problema, porque ellos entendían que Cristo, versículo 12, era de ellos, de los judíos. Entendían que les pertenecía la ciudadanía de Israel, que les pertenecía el pacto, que tenían la esperanza y que tenían al Dios dueño del mundo. Pero los gentiles no. El propósito de esta carta es hacerte entender, iglesia, hacia dónde fuiste elevada en Cristo.
Amén, hermanos. Entonces, versículo 19. Así que ya no sois extranjeros para que te busque el ais espiritual, ni advenedizo, sino que somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, que nos edificamos. No, aquí no te está dando una orden de edificarte, está diciendo que tú estás siendo, si eres iglesia en Cristo, salvo de verdad, estás siendo edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Cuál es el fundamento de los apóstoles y profetas? Jesucristo, la piedra principal del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado, ahorita voy a usar la palabra cuerpo y coyuntura, aquí es edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Tenemos acceso al Padre por el Espíritu. Dios habita en nosotros por el Espíritu. Nosotros tenemos acceso a la presencia del Padre por el Espíritu Santo. El Padre tiene morada en nosotros por el Espíritu Santo. Nosotros somos edificados como un templo para que Dios, como en el Antiguo Testamento, que Él derribó ya ese templo de ya en el año 70, ahora somos nosotros los que estamos siendo edificados. Por eso, cuando ese templo se levante otra vez, ahí va a venir el anticristo. Por eso hay 2000 años como nunca en la historia de la humanidad. Los judíos, esta es la vez que han durado más tiempo para edificar el templo. Es que Dios no lo necesita. Y cuando se levante, se va a sentar en el templo de Dios, lugar de Dios, como si fuera Dios, oponiéndose a todo lo que es Dios. Por lo menos eso dicen los pentecostales. Entonces, mis hermanos, capítulo 3. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que ustedes no están en Twitter, ni en Instagram, ni en X, ni en Kids. Si ustedes están en lo que tienen que estar, dice Pablo, entonces ustedes han oído que mandaron 11 apóstoles a Jerusalén, pero a mí único, a los gentiles, por la gracia que me ha sido dada. Si ustedes no estaban leyendo Paquito y mirando novelas mexicanas y venezolanas cuando Venezuela era, si ustedes están en lo que tienen que estar, yo me imagino que ustedes tienen que haberse enterado. Versículo 2, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado, ¿te acuerdas que decía? Según el misterio de su voluntad, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, carta que no tenemos, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento, ¿en qué? Claro. Por eso que a los judíos les costó creer que él era, porque es que él siempre estuvo oculto. Y el problema no era aceptar a Cristo como profeta ni como maestro, porque lo tenía los rangos y era evidente en su enseñanza. El problema era creer que él era el instrumento a través del cual Dios creó todas las cosas, arriba en el cielo, abajo en la tierra y debajo de la tierra. Creer que él es el Logos, el que habitaba en forma de Dios, en la presencia de Dios, delante de Dios, en comunión con Dios, eternamente. Ese era el problema, el misterio de Cristo. Amén, hermanos. Mire lo que Pablo aclara, versículo 5. Misterio, ¿cuál es el misterio? Cristo. ¿Misterio qué? Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres a través de ningún profeta. Solo había indicios en las escrituras de que Dios estaba hablando con otra gente. Y que Dios tenía una coinonía, una comunión con alguien. Hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza, descendamos. Ahora el hombre es como uno de nosotros, descendamos. Ya ahí le di Génesis capítulo 1, 26, le di Génesis capítulo 11 y le di Génesis capítulo 3 cuando el hombre peca. Ahora el hombre, o sea, Dios está hablando, dice el Señor en Isaías capítulo 6, ¿quién irá por nosotros? Cuando se proclama el nombre del Señor, que el Señor le pone la mano, una cosa rarísima en la Biblia. Por eso es un misterio. ¿Por qué? Porque dice el Señor, yo voy a pasar delante de ti, te voy a mostrar todo mi bien y te voy a cubrir con mi mano en la roca, Cristo. Y luego voy a hacer, la mano la tengo así cubriéndote, ¿verdad? Y luego voy a pasar por delante de ti. Son dos personas.
Una mano que te cubre y una mano que pasa por, y alguien que pasa por allá. Y cuando él pasa, dice, Jehová, Jehová, Jehová. Ahí están los tres nombres de Dios. Santo. Pero había un ángel que recibía adoración. Habían ángeles que rechazaban la adoración. Entonces, ¿quién es ese personaje? Hay un ángel de Jehová que es el que porta mi nombre. Muy interesante porque ellos sabían lo que le estaba diciendo, porque el templo era donde moraba su nombre. Pero este porta mi nombre, ya tú sabes. Había un ser ahí, entonces es el misterio de Cristo. Por eso dice, versículos 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. ¿Y qué incluye más este misterio? Lo dice a continuación. Misterio que a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. 2 puntos. Que los gentiles, usted ve que el propósito de esta carta es exaltar al gentil delante del judío en la presencia de Dios en Cristo. Esto es lo que el Espíritu Santo está revelando a través de los apóstoles y los profetas, no del Antiguo Testamento, sino del Nuevo. Cada vez que aparece así, profeta, apóstoles y profetas son los del Nuevo, no los del Antiguo Testamento, son los del Nuevo Testamento, que están debajo de los apóstoles, porque los apóstoles están debajo de los veteranos de guerra de allá atrás. Por eso dice Pablo, yo no he dicho nada fuera de los profetas. Estamos debajo de los profetas. Amén, hermano. Estamos debajo de los profetas. Incluso la Biblia dice, los santos hombres de Dios, ya tú sabes. Son los únicos santos que hay en la Biblia. No le puedes prender vela, pero son los únicos santos. Entonces, oiga bien, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, que no están en una categoría inferior, que no están allá con una pared intermedia, que no están allá distanciados, que su pedazo no está lleno de pupú de animales. ¿Qué dice Pablo en Romanos capítulo 9, 10 y 11? Que hay un remanente que va a ser salvo de Israel hasta que entre el último nombre, el último número de los gentiles. Por eso, en el Apocalipsis, para los que le encanta el Apocalipsis, de Israel solo hay 144,000, que dicen los testigos de Jehová que son ellos, hijos del diablo. Pero hace rato que se pasaron, pero son millones. Si yo fuera ahí y devolviera la entrada. Hay demasiada gente, aquí no hay cama para tanta gente. Los 144,000 es lo que es el porcentaje, o sea, eso representa. No tiene que ser un número exacto de que eso es lo que va a pasar, pero lo que quiere decir es que en cada generación hay un remanente que va a ser salvo. Mientras que cuando él va a medir a los gentiles, no lo mida, que ahí no va, y vi una multitud, 144,000. Y luego vi una multitud de toda tribu, o sea, diciéndote que hay un viaje de gentiles que van a ser salvos. Y hay un pequeño grupo de judíos que van a ser salvos. ¿Qué es lo que quiere decir? Entonces, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada, según la operación de su poder. A mí, que estaba persiguiendo de ciudad en ciudad para destruir el evangelio, ahora me pusieron a mí a correr de ciudad en ciudad para dispersar el evangelio. Que a Dios le gusta ese chiste. Al mimito que le dieron poder y cartas para que fuera a perseguir, ahora le dan la carta y el poder del Espíritu para propagar aquello que él quería apagar. A mí, que soy el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación, palabra griega, oikonomía, economía. Esa palabra que está ahí es economía. Y, oiga bien, y de aclarar a todo cuál sea qué, la dispensación, la administración, lo que así como un programa económico. Que hay un programa, entonces ahí hay esa palabra economía, dando a entender que la economía es algo que Dios creó desde antes de la fundación del mundo. Lo que usted está viendo en la cruz,
cuando Cristo venga, y la suministración del Espíritu no es más que el programa de Dios ejecutándose. Pero ya esas leyes están establecidas antes de la fundación del mundo. Eso es lo que dice aquí. Ahí lo dice. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. ¿Para qué? Para que la multiforme sabiduría de Dios. ¿Se acuerdan del texto que dice que ya que los hombres no conocieron a Dios mediante sabiduría, agradó a Dios salvar a los hombres por la locura de la predicación? Dice que para ellos es locura y tropezadero. Para nosotros, Cristo es sabiduría de Dios, poder de Dios. Dando a entender que cuando ellos no conocieron a Dios por la sabiduría de Dios, Dios escogió la locura que dice Pablo es sabiduría de Dios. Para confirmar aquí la multiforme sabiduría de Dios. Amén, hermanos. La multiforme. Dios tiene muchos caminos por donde Él obra, porque Él obra, como dice el dicho, por senderos misteriosos. Entonces, versículo 9. Y de aclarar cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. ¿Para qué? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿A quiénes? Es decir, desde antes que Dios creara a los ángeles y todo lo creado, cuando estaba Él solo con el Hijo y con el Espíritu Santo, Él dispuso un plan y lo organizó dentro de sí mismo, donde nadie sabe lo que Él tenía planeado hacer. Y Dios en Cristo Jesús decidió revelarle eso a los apóstoles, a los profetas del Nuevo Testamento, ¿verdad? Y los principados están tomando clase, aprendiendo, porque no sabían absolutamente nada lo que Dios había ocultado en sí mismo desde antes de la eternidad. Eso es lo que está diciendo ahí. Ahora, cuando predicamos el evangelio, los primeros que llegan a la iglesia son los demonios a coger un curso y no de trader. Ya son expertos en los demonios, ya en teología. Pero ellos tenían que asistir a la... Oye, eso, ¿tú sabes lo que es eso? Y ustedes que no quieren venir los domingos a escuchar palabra de Dios y te alabamos, Señor. Los demonios llegan primero para documentarse, para informarse de lo que el Espíritu Santo está indicando. Lea el texto otra vez. Eso no es lo que dice el texto ahí. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por ustedes, las cuales son vuestro orgullo. Por eso en el versículo 14 Pablo vuelve a la segunda oración que menciona esta carta, vuelve a doblar: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé allí sabiduría, aquí conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Sabe lo que necesitaban los gentiles? Espíritu de revelación y de sabiduría en lo que Cristo le había concedido. ¿Sabe lo que necesitaban los gentiles? Fortaleza en su hombre interior para plantarse y no dejarse juzgar, no dejarse intimidar por nada ni por nadie en este mundo, ya que se le ha concedido un privilegio que nadie podía comprar. Por eso él ora por poder. Allí oró por sabiduría, por entendimiento, por crecimiento y discernimiento espiritual. Pero ahora está orando por poder. ¿Sabe para qué? ¿Para qué? Para conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecido. Versículo 17: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados
y cimentados, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor que Cristo tiene por ti, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso, amén, aquel que está desbordado, aquel que ha excedido el límite de la locura, pues amó de tal manera que entregó a su Hijo. Cuando éramos pecadores, lo entregó por nosotros. Juan 3:16, Romanos 5:8. Romanos 5, 6, 7, 8. Amén, hermanos. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos de los siglos. Amén. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. ¿Entiende el texto ahora? ¿Entiende el texto ahora? Con toda humildad, mansedumbre, soportando con paciencia. ¿A quién? ¿Tú crees que tú tienes que soportar con paciencia a ese hermano que tiene ese peluche blanco y a ese que tiene color zapote? ¡No! Sí, obviamente hay que soportarlo, obviamente. Es que aquí me está hablando de otra realidad más profunda, más compleja, donde Cristo eleva al gentil a la posición del judío, y el judío está tratando por todas las vías, sea por falsa enseñanza, sea promoviendo la circuncisión, sea promoviendo todas esas cosas que Pablo advierte allá en Filipenses capítulo 3. Está tratando de colocar al judío, al gentil, por debajo de él, haciéndole creer y haciéndole entender que sin el judío él no puede ser salvo. Y eso es lo que está tratando de hacer el judío. Y Pablo está tratando de que la iglesia despierte, que la iglesia lo entienda, que la iglesia acepte y se consolide en el regalo de gracia que le ha sido dado en Cristo Jesús. Por eso es que dice que estemos despiertos, encendidos, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. De ese verso 1 al verso 15, 16, Pablo habla de la constitución de la iglesia, el cuerpo de Cristo, los diversos cautivos y ministros que él dio para que la iglesia tenga el fundamento y se sigan adelante con el trabajo que ellos iniciaron. Amén. Es dentro de esta carta y dentro de este contexto que Pablo aquí en el capítulo 4 habla de la iglesia. Mientras que en los capítulos anteriores está hablando de las decisiones soberanas, ocultas y eternas en el Padre. Ya Pablo comienza a aterrizar la doctrina. ¿A dónde? A la iglesia. ¿Se queda Pablo ahí? No, porque el capítulo 5:22 lo aterriza en el matrimonio. En el capítulo 6 lo aterriza en ti como padre y como madre. Y en el capítulo 6, del 5 al 9, lo aterriza en lo laboral. Tenemos entonces 5 instituciones creadas por el Señor: la iglesia, el matrimonio, la familia, el trabajo, ¿verdad? Y los consejos que restan en el capítulo 4 de Efesios, desde el versículo 17, está hablando del comportamiento de nosotros, los individuos que forman parte del cuerpo de Cristo, tu actuación individual como miembro, lo que tú debes hacer en tu día a día, sea en la iglesia, sea en la familia, sea en todos los demás lugares. La iglesia, ¿para qué es la iglesia? Efesios capítulo 4. Para que le proporcione a la iglesia ¿qué? El crecimiento.
¿Y de dónde viene ese crecimiento? De la leche espiritual no adulterada. De la palabra, dice, a un varón perfecto. Para que todos crezcamos como a un varón perfecto. ¿Verdad? A la estatura de la medida de Cristo. Como dice allá 2 Timoteo 3, 16, 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. A un varón perfecto para que sea perfecto. ¿Cómo se logra eso? Mediante las Escrituras. Mediante la exposición a todas las Escrituras, porque precisamente en ese texto dice que toda la Escritura te hace sabio para la salvación, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No sé si ustedes se dieron cuenta, pero hoy hice el intento de exponer, leer y exponer los primeros 4 capítulos hasta el versículo 17 de la carta de Efesios. ¿Sabe por qué eso hay que hacerlo con más frecuencia? E ir explicando las cosas. ¿Sabe por qué? Porque cuando Pablo mandó esta carta y llegó a la iglesia de Éfeso, ¿qué usted cree que pasó? ¿Usted cree que ellos leyeron un capítulo hoy? El próximo domingo leyeron otro capítulo. El próximo domingo leyeron otro capítulo. ¿Cómo uno lee la carta? Uno se sienta hasta que se acabe. Usted la lee hasta que se acabe la carta. ¿Verdad? Y todos los libros del Nuevo Testamento, la mayoría fueron cartas. Llegaban a la iglesia. Ah, mira, nos llegó una carta de Pablo hoy. Ah, sí, el culto empezó. Queridos hermanos, Pablo, apóstol de Jesucristo. La carta se leía entera. Yo no sé si usted había notado lo que yo le resalté en la carta a los Efesios hoy. No sé. Pero nosotros leemos, es esto que leemos en la casa. Es esto entonces que debemos leer. Es esto entonces que debemos profundizar. Es esto lo que hay que ahondar para que usted domine las Escrituras. A ver si al final las Escrituras terminan dominándote a ti. Cuatro realidades nos presenta el libro de Efesios: la iglesia, el matrimonio, la familia, el trabajo. Cosas que fueron constituidas por Dios y en el caso de esas 3 últimas, redimidas por el Señor. ¿Por qué redimidas? Porque están constituidas desde el principio del mundo. Y se usaron toda la humanidad y especialmente los gentiles para rebelarse contra Dios. No para su gloria, sino en contra de Él. En Cristo, la iglesia ha sido constituida y redimida. Tu matrimonio ha sido constituido y redimido. Tu familia ha sido constituida y Dios quiera redimida. Tu trabajo ha sido consagrado y redimido. Cada escenario de eso, Dios le dio un rol. La iglesia para proporcionarle crecimiento, la familia para completar, el trabajo, ¿Usted está viendo cómo la Biblia lo expone? Completa en la carta de Efesios. Los primeros 3 capítulos, Pablo está disparando a tu fe, a tu confianza y a que aproveches y adores aquello que se te ha concedido en Cristo. Esa es la razón. Como la salvación de nosotros tiene una magnitud y un alcance eterno, decidido internamente en Dios, eterna e internamente en Dios, por su propia gloria y su propio mérito. Como ese problema Cristo satisfizo para siempre la justicia divina y la ira de Dios cayó sobre él, ahora yo puedo dedicarme a mover estos papeles sin preocupación eterna. No creyendo que este disparate me vas a aportar algo a mí porque lo logró. Pero sí con mi mente tranquila, sabiendo que en Cristo hasta este papel es agradable delante de Dios. ¿Cómo puede ser eso posible? Yo no lo sé. Es la gracia. Es la misericordia de Dios. Mira. ¿Tuviste? No el contenido bíblico, sino el mensaje que yo prediqué. Tú disparate de predicador. Pero soy salvo. Y gracias a Dios que es así. Gracias a Dios que por gracia. Amén, hermano. Y ahora, ¿qué vamos a hacer el resto de la semana? Seguir confiando que el que te salvó y te redimió es poderoso para sostenerte.
que el que empezó la buena obra en ti la va a terminar. ¿Sabe hasta cuándo me voy a callar? ¿Sabe hasta cuándo me voy a callar? Hasta que te meta por la boca, te meta por los oídos, te meta por la nariz, hasta que tú hagas todas estas cosas mundanas, pero que no son pecado, y te sientas igualito cuando haces un ayuno. Que te sientas igual cuando tú te tiras de rodillas. Porque esa separación está en la mente. Esa separación está en tu débil conciencia, en tu incredulidad, en que tú no descansas en el poder de tu Salvador. O pues tú no sabes que Él venció el pecado. Tú no sabes que Él venció al diablo, que Él venció la muerte. Para que el que viva sea de Él y el que muera sea de Él. Porque para el Señor vivimos y para el Señor morimos. Como dice Pablo en Romanos 8. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Y Pablo da un listado de cosas que Pablo pregunta: ¿hambre? ¿Desnudez? Mira, Pablo, te voy a resucitar en esta mañana y te voy a responder. Te voy a responder en esta mañana. ¿Qué te separa del amor de Dios? Te voy a responder. ¿Sabes qué te separa del amor de Dios a ti y a mí? ¿Sabes qué nos separa? Cuando tú vienes a la iglesia un día. ¿Sabes qué nos separa? Cuando te pasas la semana entera trabajando y afanándote. ¿Cómo tú llegas a tu casa? ¿Cómo tú llegas a la iglesia el próximo domingo? Vacío y separado. Eso afirman las escrituras, que nada te puede separar. Nada te puede separar. Conciencia débil, conciencia necia, conciencia cauterizada. Despiértate. Nada te puede separar. Ni el diablo ni el pecado te puede separar de Dios. Porque Él lo venció. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer ahora? Irte para tu casa. Agarrar a la loca esa que te dieron. Al loco que te dieron. Comprate un vino y volvete loco. Haz una santa cena allá. Con ella. ¿Crees que soy yo que te está dando ese consejo? No, dice Salomón. Vete a tu casa. Bébete un vino. Báñate. Quítate ese sucio. Perfúmate. Ponte ropa blanca. Gózate con la mujer de tu juventud. ¿Sabes qué dice? ¿Qué dice? Porque ya tus obras son agradables a Dios. En Cristo. Pero claro que sí. Por eso no es fe. Venía a la iglesia aquí, cantar 2 canciones y predicar un mensaje, escuchar un mensaje. Eso no es fe. Fe es como tú una leona que te enfrenta allí al tránsito, al jefe, a los empleados. Ahí, y que te juzgan, y que te quieren manipular, y que te quieren sacar el lado débil, y tú te sientes culpable porque hiciste lo correcto. ¿Qué es lo que eres esa? Tú eres un psicólogo. Hiciste lo correcto y te sientes culpable. ¿Qué dirán? ¿Y qué dice Dios? No incide tu fe. La opinión de Dios, que sabe que tú estás haciendo lo correcto. Esa es la batalla. Por eso, como tú te pasas la semana entera corrigiendo y enderezando cosas y la gente molesta y incómoda contigo, llega a la iglesia y dice: ay, hermano Jorge, ore por mí. Yo te peor que tú. Yo he matado gente. Yo tuve que mover los huesos, los cuerpos del closet porque tengo al FBI para que se chequeate. Hasta que nosotros dejemos de consagrar obras para Dios y consagremos todo hasta que nos penetre en la cabeza, hasta que se nos vaya esa cuestión. Porque ¿a qué usted cree que se debe? Que cuando llegaba el judío, llegó el escogido, el amado, el que no es extranjero ni advenedizo. Y Pablo y el Espíritu Santo, Pablo con callo, escribiéndote, porque tú que eras lápiz, yo era chateando, ¿qué estaba? Era escribiendo ahí a mano. Para que tú entiendas que nadie te puede quitar la posición que a ti se te ha dado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni siquiera los hijos, ni los primeros, ni los del pacto.
Una S ahí. Ni ellos te pueden quitar, porque fue una decisión del Padre. Estos hijos tuyos son herencia de Jehová, el mismo Padre. El que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Esa mujer, sí, así, Dios te fue que te la dio. Amén. Ahora es que nosotros deberíamos gozar por causa del Salvador que tenemos. Y por todo lo que Dios se atrevió a hacer a favor de nosotros. Entonces, arranca la semana y tú estás dudando de si Dios te va a proveer 3 panes, 2 peces y lo que tú necesitas. Pues tú no escuchaste nada de lo que yo te acabo de decir. Señor, te damos gracias por tus misericordias, por tu amor y tu fidelidad. Gracias por tu palabra, porque ella nos orienta, nos señala el camino y el rumbo. En este mundo de locuras, donde se ha normalizado la insensatez y la torpeza, tu palabra como luz en la oscuridad, indicándonos el camino que debemos seguir. De ti como cabeza recibimos todo aquello que necesitamos. Y no estamos hablando de un simple Salvador. Estamos hablando del que creó todas estas cosas, que también fue el que creó la salvación en Cristo Jesús para redimirnos. Nosotros somos tu esposa, tú eres el esposo, el Señor del pacto, que se hizo en tu sangre. Gracias, Señor. Acuérdate de nosotros, fortalécenos, porque si lo hiciste cuando éramos tus enemigos, ¿cuánto más ahora que hemos sido hechos cercanos y reconciliados por medio de ti para con el Padre? Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Salude a su hermano, Dios le bendiga.